Primer Congreso Internacional del Ecosistema Cooperativo de la EPS. Primero agradecer por esta invitación, creo que ha sido un congreso maravilloso, nos recuerda los principios del cooperativismo que debemos tenerlos en nuestra vida diaria, que es democracia, inclusión, equidad, sostenibilidad, y creo que esa es la forma que debemos trabajar todos desde cualquier lugar en el que estemos. Yo ya creo que voy 20 años, bueno, no, un poquito más, 25 años trabajando en el sector agrícola, agropecuario, agroindustrial, haciendo políticas de desarrollo, trabajando en ONGs, y siempre, uy, así se pasa, no era para acá, ¿no? Uy, no, ahí está. Y siempre he venido oyendo el tema de que los pequeños productores no tienen acceso a financiamiento. Ese es el factor más crítico. Pero no estoy de acuerdo que ese es el factor crítico. El acceso a financiamiento existe. El problema es cómo van a pagar a esos productores de ese crédito. Eso es súper importante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que ellos paguen? ¿Realmente tienen a quién vender cuando les damos una maquinaria? ¿O tienen la cadena de proveeduría bien sostenida? ¿Están trabajando de forma conjunta? ¿Tienen las herramientas para producir adecuadamente? ¿Tienen los mercados? Ese es el problema, que a veces les damos crédito sin que tengan a dónde vender. Entonces es súper importante. Y nosotros, desde el proyecto Next, que es un proyecto, como dijo Enrique, financiado por la Unión Europea, ejecutado por el Centro de Comercio Internacional, tiene por objetivo fomentar las exportaciones de frutas no tradicionales. Hemos estado trabajando en 13 provincias, en 5 frutas principalmente, en pitahaya amarilla, que es en la que me voy a enfocar el día de hoy, en granadiza, orito, plátano y aguacate Hass. ¿Pero por qué escogimos estas frutas? Uno, porque tenían un mercado sobre todo en la Unión Europea, éramos competitivos ahí, no somos competitivos en todo, no podemos exportar todo, tenemos altos costos de producción, tenemos una logística que es complicada. Entonces escogimos estas frutas porque tenían un potencial y además había oferta. Entonces hemos trabajado casi en 13 provincias, pero además trabajamos con grupos ancla o empresas que ya estaban en el camino hacia la exportación, que tenían cierto recorrido. No es fácil exportar, no es fácil, hay muchos riesgos. Entonces hoy me voy a dedicar al tema de la pitahaya. Escogimos la pitahaya, que muchos en la mentalidad dicen, bueno, la pitahaya está deforestando, la pitahaya, y sí, puede ser que en algunos lados sí está acabando con el bosque seco, pero lo que tenemos que pensar es que la pitahaya es la cuarta fruta que ha crecido de una forma más representativa en el país, de las no tradicionales. Crecimos desde el 2016 de 6 millones a 207 millones actualmente. Nosotros estamos trabajando específicamente en la amarilla, que está básicamente en Morona, Santiago, en el cantón de Palora. Es endémica esa zona, para los que no saben. Lo encontraron en esa zona y ya está ahí. Entonces nosotros primero pensamos, sí, concentra 1.500 productores, los cuales la mayoría tienen de 1 a 2 hectáreas, que es nada, son pequeñísimos productores. Existe un arte por participación de comunidades shuar y quechua, a alto posicionamiento en el mercado porque es una fruta única, es endémica, su sabor es exquisito, es muy diferente a la roja. Y además las áreas de cultivo están cerca de zonas protegidas. Entonces la idea no es eliminar la pitahaya, es cómo hacemos para que la pitahaya sea producida en esa zona de una manera sostenible. Está en un lugar crítico de la Amazonía, pero no podemos desaparecer 1.500 productores, no podemos desaparecer una zona o un cultivo que alimenta todo un cantón y toda una provincia. No sé si alguien estaba en Palora alguna vez. ¿Alguien alza la mano? ¿No? ¿Sí? Qué bueno. Es una zona muy linda. Entonces decidimos trabajar en la pitahaya porque además hace 10 años la pitahaya sí, pagaban $10 del kilo, era única, pero ahora tenemos más competidores. Entonces nos encontramos en que iba a desaparecer si no ayudábamos a los productores. El tema no era el precio, era que los precios estaban bajando, había más oferta en el mercado, pero un precio de sustentación no es la solución que pedían muchos, sino es cómo hacemos para que sean más eficientes en lo que están produciendo, pero siendo menos contaminantes con el ambiente. Entonces dijimos, bueno,
Sí, vamos a trabajar en todos los factores de la cadena y para eso además necesitan un crédito financiero. Entonces tratamos de cerrar todo el círculo. Y trabajamos con 500 productores que tenían menos de 5 hectáreas. Les ayudamos a incrementar su productividad con investigación, con innovación, porque creemos que si uno va a prestar un crédito, tiene que estar un crédito bien enfocado, porque si les prestamos créditos y lo hacen solo para capital de trabajo o se compran una camioneta, que pasaba mucho ahí, o sea, después no van a tener con qué pagar y se endeudan en una cooperativa para pagar en otra cooperativa y se vuelve un problema para los productores. Entonces ayudamos a que su productividad mejore de 8 a 15 a 20 toneladas en algunos casos. Los ayudamos con innovación, pusimos la primera plataforma de geofertilidad, empezamos a trabajar con agroprecisión, con investigación. Les ayudamos en las certificaciones, obviamente certificarse no es fácil. En la zona había 14 certificados con Global Gap que piden los mercados, al menos los más básicos, y pasamos de 13 a 103. No ha sido fácil, no fue fácil que la gente ayude a llevar registros, procesos. Ayudamos en un 60% de reducción de uso de químicos. ¿Cómo? Yo sé que dicen, bueno, pues que no todos pueden acceder a techado. Sí, pero con un buen manejo, y sí creemos que en esa zona sí tiene que haber techado, porque realmente el uso de químicos y la contaminación hacia los ríos sí reduce un 60%. Y incrementamos de una fruta de exportación que estaba al 50% a casi el 90%. Entonces, pensamos que en la pitahaya sí es importante que en 2 hectáreas con techado bien manejado, en vez de en 10 hectáreas, se pueda manejar el mismo rendimiento que en 5 hectáreas, pero con menos contaminación y poder dar sustento a toda una familia. Entonces trabajamos en todos esos factores y dijimos, bueno, tenemos todas las claves y ahora ¿cómo hacemos? El proyecto ya no tiene más dinero, estamos trabajando en cinco frutas más, es que necesitamos hacer un acuerdo para que la gente pueda acceder a crédito, pero un crédito informado, con asistencia técnica. Y es así que nosotros nos acercamos a Banecuador, que es la persona que es una banca de desarrollo. Sí nos acercamos a otras cooperativas, pero Banecuador nos dio la mano y decimos, bueno, vamos a sacar un crédito que vea eficiencia productiva, que además tenga un mercado, pero además haya un tema de conservación de bosques y podamos llegar a una comercialización libre de deforestación. Entonces, sacamos un crédito con Banecuador, ya estoy pasada el tiempo creo, para el que quiere saber más sobre esto, y es un crédito sostenible de la pitahaya. Hasta el momento ya hemos colocado $1 millón, la inversión ha sido muy pequeña de parte de nuestros técnicos, no ha sido más que un técnico de $15,000 que ha pagado en estos meses, pero la clave de esto es que estaba adecuado para las necesidades de la pitahaya. Y segundo, el préstamo estaba dirigido, asesorándoles de que que no era un crédito abierto, sino para temas de innovación o para certificación o para riego. Y con eso realmente hemos logrado una colocación importante. Además, cada productor firmaba un acuerdo o un convenio por cada hectárea que ellos tienen, hacían la conservación o restauración de una hectárea, porque pensemos que no podemos ya encontrar todas las hectáreas y decir, bueno, esto no va a haber deforestación. Ya no es necesario solo no deforestar, sino es necesario restaurar el bosque de la Amazonía. Entonces, muchas de esas zonas que eran ganaderas y que tenían, 10 hectáreas un productor y tenían ganado, ahora producen 2 hectáreas de pitahaya, pero entonces, si eso les produce la suficiente rentabilidad, pueden el resto dejar para restauración, y eso es lo que habíamos logrado. Entonces, lo que creo que fue el éxito de esto, pero no me quiero extender más, es un diseño específico a la cadena, es decir, los tiempos de gracia, los plazos, los montos de inversión, reducción de riesgos, ¿cómo? Informando a los productores adecuadamente cómo producir, en qué deben invertir, una asistencia técnica personalizada, que creo que eso fue la clave, que no siempre ocurre, porque abrimos créditos de varios colores, pero no les decimos, este crédito les va a ayudar de cierta forma, y asistencia técnica a la cooperación, que creo que la persona que sigue va a hablar sobre eso. Ponerles con compradores serios, con precios justos y además que no les vayan a estafar, porque pasa muchísimo.
Diseños mixtos, creo que esto no lo alcanzamos a hacer, pero creo que es algo importante que lo han hecho, lo hizo el PNUD, descuentos pronto pagos, pagos por resultados, que creo que es importante y motiva a la gente, más que una tasa, sino este tipo de diseños mixtos, y generar capacidades de monitoreo, algo que sí nos pasó mucho con Ban Ecuador, sin que sea una crítica, es que no existe una plataforma de seguimiento posterior, o sea, es difícil decir, bueno, estas áreas no son las deforestadas, estas áreas son las restauradas, todavía nos falta mucho en cómo hacer seguimiento a esos productores o a esos emprendedores y cómo vamos a hacer el seguimiento realmente del impacto ambiental y social que estamos haciendo. Eso me parece que es algo que hay que trabajar muchísimo, yo sé que dentro del SARAS lo haces, pero creo que no es suficiente. Entonces, yo no me quiero alargar más. Con eso quisiera agradecerles y doy paso al siguiente ponente. Primer Congreso Internacional del Ecosistema Cooperativo de la EPS.